avanzado. Bueno, me toca la última charla acá del Congreso. Le agradezco a Marcelo la invitación y la deferencia por darme un espacio para hablar de esto que no tiene mucha prensa. Yo soy especialista en hepatología, en enfermedades hepáticas. Trabajo en clínica de nefrología acá de Santa Fe. Mi especialidad es el manejo del paciente cirrótico terminal y la indicación de trasplante hepático de estos pacientes. Mi idea no es hacer una revisión exhaustiva de lo que es la cirrosis, sino brindarles algunos detalles y algunas urgencias que tenemos en la actualidad. Primero, saber de qué es la cirrosis. El hígado normal, sano de todo, es igual al de la vaca. Cuando uno va a la carnicería, tiene una víscera gelatinosa, ese es el hígado muy parecido al nuestro. Con el transcurso de las enfermedades hepáticas empieza a ganar cicatrices y finalmente estas cicatrices convierten al hígado en cirrótico. Lo que uno ve en la microscopía de un hígado con cirrosis es justamente esto, que es un nódulo de regeneración. Es una zona fibrótica que engloba, ¿sí?, un parénquima hepático distorsionado y enfermo. No cualquier paciente puede tener cirrosis. Significa que cuando tenés una cirrosis venís de una enfermedad hepática crónica. Significa que años atrás, o por lo menos un mínimo de 6 meses, tenés que haber tenido un hígado con una lesión inflamatoria que lo fue dañando y le fue generando este daño que finalmente lo va a llevar a tener nódulos de regeneración, hipertensión portal e insuficiencia hepática. ¿Qué cosas causan la cirrosis? En el vulgo y en la vida cotidiana uno siempre piensa en la cirrosis como el paciente que tiene adicción al alcohol. Uno dice, bueno, si tiene cirrosis en algún momento tomó alcohol y siempre lo preguntamos como la causa número 1. Pues bien, hay muchas causas de cirrosis. Hay pacientes que son alcohólicos y que en el transcurso del abuso de alcohol pueden desarrollar enfermedad hepática. Hay niveles de seguridad que uno tiene de consumo de alcohol, y eso es de 20 gramos de alcohol en la mujer y 20 y 30 en el hombre en forma diaria para lograr un daño hepático crónico. Después el tema de las adicciones endovenosas por la hepatitis B y la hepatitis C, el hígado graso no alcohólico asociado a las familias o a la gente con obesidad y sobrepeso, las medicaciones, los hongos, las transfusiones previas. Pues bien, esta es la lista sábana de etiologías de la cirrosis. Podemos tener cirrosis por alcohol, por hepatitis virales, por trastornos metabólicos como el hígado graso, por autoinmunidad, por la hepatitis autoinmune, por enfermedades colestáticas, por obstrucciones vasculares. Y finalmente, si no encontramos ninguna causa, hay pacientes que van a tener la enfermedad de la cirrosis en causa desconocida, que es la criptogenética. ¿Da algún síntoma la cirrosis? Pues bien, la cirrosis tenemos como 2 etapas, la cirrosis compensada y descompensada. La cirrosis compensada, estamos contentos y tiene una carita feliz, porque son los pacientes que no tienen ningún síntoma y tienen una sobrevida muy larga, alrededor de 12 años, sin descompensaciones. Una vez que el paciente se descompensa y empieza a presentar síntomas, la sobrevida es muy mala y es de alrededor de 2 años. Sabiendo que un 5% anual de los pacientes con cirrosis compensada va a pasar a descompensarse, y la cirrosis compensada va a ser silenciosa y no va a dar síntomas, y la descompensada es la que nos vamos a enterar en la sala y en las internaciones, porque son los pacientes que van a estar sintomáticos. Entonces, este es un pequeño cuadro de la historia natural de la cirrosis. Es como lo más importante que quiero que se lleven, y es que cualquier injuria hepática crónica, infecciones virales, el hígado graso, el alcohol, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades metabólicas o colestáticas, van a hacer que un hígado sano empiece a acumular esto que se llama la fibrosis, ¿sí?, que es el daño hepático crónico. Esta puede ser de 5 a 50 años, el estadio compensado y silencioso de la enfermedad, y en algún momento se va a empezar a descompensar. ¿Y qué va a hacer? Hipertensión portal e insuficiencia hepática. Entonces, cirrótico puede ser un paciente muy sano que uno ve por la calle caminando, o un paciente severamente enfermo de los que conocemos que hay en las internaciones habitualmente. ¿Por qué se descompensan los pacientes? Algo toqué acá. ¿Por qué se descompensan los pacientes? Los pacientes pueden hacer ascitis, pueden hacer sangrados variciales, pueden tener eventos de encefalopatía, ictericia, infecciones o cáncer hepático. Estas descompensaciones son las que habitualmente van a ser
el fruto del motivo de consulta. O sea, cuando el paciente consulta habitualmente ya va a estar descompensado, por lo cual el desafío en la enfermedad hepática crónica y en la cirrosis es encontrar los pacientes antes que se descompensen. Las encefalopatías hepáticas van a ser alteraciones mentales por la alteración neurológica que conlleva el no sacar toxinas por parte del hígado. La ictericia va a ser la coloración amarillenta de los ojos. Los pacientes se desnutren, tienen arañas musculares, hacen varices esofágicas, pueden hacer ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, pueden desarrollar un cáncer hepático. Pues bien, esto es lo que no queremos ver, lo vemos siempre, lo vemos en las internaciones, y son los pacientes que realmente tienen una poca sobrevida, porque ya este paciente viene está desnutrido, con ascitis, con un drenaje de líquido acítico que le está saliendo, amarillo, ictérico, y realmente ahí llegamos a la historia, a la parte final de la enfermedad. Uno quiere en estas charlas de salud tratar de brindar lo que es la información, de tratar de llegar temprano, la detección precoz. Es por esto que en este momento la ascitis puede ser considerada como un diagnóstico tardío de la enfermedad. Entonces, ¿cómo detectamos la cirrosis compensada? Podemos detectarla por laboratorios de sangre, podemos detectarla por una ecografía, podemos detectarla por el examen físico y podemos detectarla por estudios nuevos como es el FibroScan, por ejemplo. Y lo más importante de todo, la anamnesis y el examen físico de la historia clínica del paciente. ¿Biopsiamos a estos pacientes? O sea, ¿necesitamos sí o sí la biopsia para detectar una cirrosis? No siempre. La gran mayoría de los pacientes que tienen cirrosis no pasan por una biopsia porque podemos, mediante métodos no invasivos, detectarla. Sí lo hacemos para confirmar el diagnóstico en el caso de la enfermedad hepática autoinmune o la enfermedad hepática por hígado graso, definir la causa y evaluar pronóstico, porque a veces, de acuerdo al grado de fibrosis que nos muestra la biopsia, es el pronóstico del paciente. Tenemos otros métodos, decíamos, tenemos la biopsia, tenemos marcadores séricos, hay calculadoras online, ¿sí?, de algunos marcadores como se llaman FIB4, NAS y APRI, que son calculadores que uno los puede poner los valores del paciente y nos dice qué chance de tener cirrosis tiene el paciente. Por otro lado, finalmente hay un método nuevo que se llama elastografía por FibroScan, que lo que hace es un aparato de ultrasonido que tiene acoplado un transductor mecánico que lo que va haciendo es golpes a nivel del hígado y a partir de esos golpes generar un informe del grado de dureza hepática. Sabemos que el hígado enfermo cirrótico va a estar más duro cuanto más enfermo esté. Entonces, supongamos que detectamos un paciente con cirrosis compensada, sea porque en el examen físico detectamos signos clínicos de cirrosis, o sea porque lo detectamos por ecografía o lo detectamos por una elastografía. ¿Qué cosas tenemos que saber de este paciente? Los pacientes compensados de cirrosis, que sabemos que son pacientes de ambulatorio, que no tienen signos ni síntomas, tendrían que tener una ecografía cada 6 meses. Esto es para hacer detección precoz del nódulo hepático, que es el hepatocarcinoma. Tendríamos que tener vacunas, porque son pacientes que tienen una inmunosupresión y tienen que estar vacunados contra las hepatitis virales A y B, neumonía, gripe y virus zóster. Se tendría que hacer una densitometría porque la cirrosis es una causa de malabsorción, sobre todo de calcio, por lo cual son pacientes que tienden a tener osteoporosis a edades tempranas. Tendríamos que hacer un laboratorio para ver la síntesis hepática cada 6 meses. Endoscopía, que es la veda, tendríamos que hacerla cada 1.5 años, o si cambia el grado de síntesis hepática. Siempre preguntar por tabaquismo y alcohol, que empeoran la síntesis hepática. Y cosas que quedan como en el tintero es recomendar antes que se descompense, que tenga dieta sin sal, dar beta-bloqueante o antifibróticos. Ahora, yendo a la cirrosis descompensada, llegamos tarde, no lo detectamos y nos estamos enterando de este paciente, vamos a hablar rápidamente de algunos eventos de la cirrosis descompensada. Hablando de la ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal en un paciente que tiene estigmas de hepatopatía crónica. ¿Qué es esto? Cuando hay varices esofágicas en la endoscopía, cuando hay arañas vasculares en el examen físico, cuando hay circulación colateral, cuando hay palma hepática, que es la generación de un aumento del eritema a nivel de la eminencia hipotenar. Todo eso nos trae que cuando ese paciente está acumulando líquido, la acumulación la gran mayoría de las veces es por la cirrosis, ¿sí? Esta acumulación de líquido patológica tiene distintos grados. La forma de estadiarlo es sobre todo según grado 1, 2 y 3, que es la ascitis no complicada, y eso es simplemente una división que la hacemos por la cantidad de líquido que se genera en la cavidad peritoneal. ¿Cómo manejamos el SAR a la ascitis? Primero damos medicación, damos diuréticos para
mejorar la natriuresis, la eliminación de sodio a nivel renal, y con eso bajar la cantidad de líquido abdominal. Damos dieta sin sal, que tiene que ser de menos de 2 gramos de sal por día. Hacemos paracentesis evacuadora, que significa que evacuamos el líquido que está en el abdomen con una técnica mínimamente invasiva. Y hacemos control de peso diario y en ayunas, porque estos pacientes, cuando vayan bajando de peso, va a significar que van a ir respondiendo a los diuréticos. Y controlamos la diuresis tratando de evitar la sonda vesical, porque la sonda vesical en estos pacientes es de mucho riesgo por la inmunosupresión para evitar infecciones urinarias. ¿Cuánto punzamos a estos pacientes? O sea, tenemos un paciente que desarrolló líquido acítico, sabemos que tiene cirrosis. ¿Cuándo lo punzamos? Y casi siempre. Prácticamente no tiene contraindicaciones la paracentesis, salvo que tenga un ilio, que el paciente esté chocado, pero siempre que hay ascitis sin causa conocida, cuando ingresa un cirrótico conocido con ascitis por otra causa, por una infección X, cuando hay algún signo abdominal, dolor, rebote, signos sistémicos de infección, o cuando hay alguna alteración brusca, sea encefalopatía, acidosis, alteración renal, prácticamente siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Un paciente que ingresa con un líquido acítico y es un cirrótico, si está ingresando a internación por cualquier causa y tiene líquido, habría que punzarlo. Una vez que evacuamos y hacemos una paracentesis evacuadora, siempre está indicado administrar albúmina como expansor plasmático. Esto nos va a evitar que el paciente desarrolle insuficiencia renal después de esta evacuación. Como segunda causa de descompensación vamos a hablar de sangrado varicial. Las varices esofágicas son venas que se generan alrededor del estómago y del esófago, que empiezan a hincharse bruscamente porque el hígado se pone muy duro y la sangre no puede pasar a través de él. Estas varices esofágicas tienen una capacidad de sangrar que depende de la presión portal, y esta presión portal, eso es importante, que no depende de la coagulopatía. Muchas veces uno dice, bueno, pero si el paciente tiene plaquetopenia o tiene coagulopatía, estas varices sangraron porque el paciente está coagulopático, y no. Estas varices sangran por presión. Es como una cubierta de bicicleta que le inflamos demasiado, se rompió y empezó a sangrar. Por lo cual el sangrado varicial siempre hay que sospecharlo, ¿sí? Los pacientes a veces no van a tener un vómito de sangre cataclísmico que nos van a decir, ah, sí, está sangrando el paciente. A veces pueden hacer una encefalopatía aguda sin otra causa, a veces pueden hacer un síncope, hipotimia, puede haber caída de hematocrito, y recién tardíamente van a hacer melena o hematemesis. Es una urgencia médica, por eso ahí están los muchachos corriendo, y tenemos que rápidamente tratar de revertir la situación bajando la presión en esas varices. Tenemos 3 drogas principales que nos sirven para bajar la presión en estas varices. Uno es la terlipresina, otro es la somatostatina y el otro es el octrotide. Estas drogas se administran en un rango de 2 a 5 días y realmente salvan vidas, porque muchas veces uno dice, bueno, el tratamiento de la hemorragia es la endoscopía. En este caso nosotros sabemos que estas drogas, iniciadas cuanto antes posible, mejoran en forma muy similar a la endoscopía la sobrevida de los pacientes y la tasa de resangrado. También tenemos tratamientos mecánicos sobre las varices, como es la colocación de una sonda balón, en caso de que no tengamos disponible endoscopía, que es una sonda que tiene un balón para inflarse en la punta que nos va a servir para evitar el sangrado. Tenemos la colocación de bandas por endoscopía, que se colocan banditas elásticas alrededor de las varices para evitarles el sangrado. Y tenemos escleroterapia, que es un mecanismo endoscópico por el cual con una aguja se le inyecta una especie de la gotita dentro de la varice. Bueno, llegó un paciente, estamos en la guardia y es una hemorragia varicial. ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer? Primero es el ABC de la reanimación, ¿sí? Vías periféricas gruesas y tratar de cuidar la vía aérea. Segundo, transfundir. El paciente sí lo requiere, solo si tiene hemoglobina menos de 7. Tratamiento vasopresor, que era lo que hablábamos, sea terlipresina, octrotide o somatostatina. Tomar cultivos en todo paciente, porque muchas veces estos pacientes, por más de que vienen sangrando, pueden tener una infección de base como causante de este sangrado digestivo. Antibiótico terapia siempre, porque el antibiótico no se da solamente para tratar infecciones, sino que en el tipo que sangra con cirrosis, el antibiótico se lo damos para bajar la presión portal. Sonda nasogástrica, ecografía, idealmente son pacientes que tendrían que estar en terapia intensiva y dentro de las 12 horas hacer una endoscopía de urgencia. Los antibióticos hay que darlos porque disminuyen la mortalidad y disminuyen el resangrado de los pacientes. Decíamos que bajan la presión portal. La transfusión o la reanimación siempre tiene que ser cautelosa. A diferencia de los pacientes que sangran, por ejemplo, con una úlcera gástrica, que uno tiene que reanimarlos excesivamente y lograr presiones arteriales altas, lograr valores altos de hemoglobina.
estos pacientes, si se sobretransfunden, resangran. Entonces, tenemos que tener una transfusión cautelosa, tratar de mantener una hemoglobina mayor a 7, mantener una tensión sistólica de 100 y evitar la sobretransfusión. Yendo a la encefalopatía hepática es un motivo de consulta frecuente en los cirróticos. Son todas anormalidades neuropsiquiátricas en pacientes con alteración de la función del hígado. Saber que la encefalopatía hepática, como es cualquier alteración neurológica en un paciente cirrótico, puede ser desde un paciente que esté lento, radiopsíquico, que está lento para razonar, que no razona bien. Puede ser, ya cuando avanza el grado 2, una conducta inapropiada, agitación, adormecimiento. Y cuando avanza del grado 3 al grado 4 es la somnolencia del grado de coma hepático famoso y conocido. Estas alteraciones conductuales que da el cirrótico, que desde el estadio 1, que es un enlentecimiento neurológico, al estadio 4 del coma, son habitualmente progresivos y uno tiene que detectarlo en forma precoz si el paciente está haciendo una encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática tiene muchas causas y principalmente tendríamos que estar descartando que el paciente esté constipado como una causa de encefalopatía, que es lo más frecuente, que el paciente tenga contracción de volumen, que esté hipovolémico por los diuréticos que a veces le damos por el control de la citis, que esté tomando analgésicos por una lumbalgia, por ejemplo, antiinflamatorios que pueden propender a la encefalopatía, que tenga una infección conocida o no como una peritonitis, que tenga una hemorragia, que haya estado tomando sedantes. Son todas cosas que uno tiene que descartar ante la aparición de encefalopatía. ¿Cómo tratamos la encefalopatía? Ya que la encefalopatía hepática es la acumulación de toxinas anormales que el hígado no puede eliminar, tenemos que eliminar el factor precipitante y empezar a dar sobre todo lactulosa. La lactulosa es un jarabe que lo que va a hacer es un catártico que va a estimular la catarsis, pero a la vez lo que va a hacer es bajar el grado de translocación bacteriana. Van a traslocar desde el intestino a la sangre menos cantidad de productos bacterianos y con eso el paciente va a eliminar esas toxinas que el hígado de él no lo puede hacer porque está dañado. Saber que esta lactulosa después tiene que tomarla de por vida y que es una indicación cuando el paciente hace encefalopatía de que tenga requerimiento de trasplante. Esto de infecciones, bien, las infecciones son muy frecuentes en la cirrosis, son la complicación muy frecuente y sobre todo hay que detectarlas a tiempo porque en el paciente que ya desarrolló insuficiencia renal, sangrado, encefalopatía o shock, pueden ser que la complicación que haya generado toda esta recaída del paciente haya sido por una infección previa no detectada. Tienen alta mortalidad las infecciones en la cirrosis. A diferencia de los pacientes de la comunidad, la infección más frecuente en la cirrosis es la peritonitis bacteriana espontánea, y la peritonitis bacteriana es la infección del líquido acítico, ¿sí?, en ausencia de un foco intraabdominal. ¿Qué quiere decir esto? La citis se forma, se infecta, no tenemos ninguna otra causa predisponente a generar esa infección, no tenemos ni una colecistitis ni tenemos una apendicitis y podemos cultivar una bacteria de ahí adentro que habitualmente viene del tubo digestivo, ¿sí? Tiene alta mortalidad. Si ustedes saben lo que es la mortalidad actual del infarto, la peritonitis tiene una mortalidad más alta que el infarto en la actualidad, pero nadie sabe de la peritonitis. Y la recurrencia es alta, más del 70% dentro del primer año la puede desarrollar. Por eso los pacientes que tienen una peritonitis bacteriana espontánea debieran rápidamente ponerse en lista de espera de un trasplante hepático porque sabemos que van a morir rápido en el corto plazo. ¿Cómo diagnosticamos esta peritonitis? Simplemente con esta paracentesis que decíamos que es la toma de la muestra de líquido acítico. En el paciente que tiene más de 250 neutrófilos en el líquido acítico es diagnóstico de peritonitis, no necesitamos ningún otro análisis. Los cultivos pueden o no ser positivos, pero no los necesitamos para poder diagnosticarlo. Sabemos que mejora la sensibilidad si la citis la cultivamos en frasco de hemocultivos. Y hay que sospecharla. Cualquier paciente que viene de la calle con una citis y tiene alguna descompensación mínima, sea fiebre, sea sepsis, sea mayor encefalopatía, alteración de la función renal, puede tener de base una peritonitis en forma larvada. ¿Cómo tratamos la peritonitis? Antibióticos. Ceftriaxona como cefalosporina de tercera generación en forma empírica durante 5 días. Y usamos albúmina para expandir el intravascular y porque está demostrado que la administración de albúmina en los pacientes con peritonitis disminuye la progresión al síndrome hepatorenal y disminuye la mortalidad intrahospitalaria. Finalmente voy a hablar 2 palabras del hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es un tumor, es el cáncer hepático que se origina de los hepatocitos y es el cáncer hepático primario más frecuente.
quizás vayan a escucharlo muchísimo y si están en el ámbito de la salud van a tener, lamentablemente, que encontrarse con muchos hepatocarcinomas avanzados. ¿Qué significa esto? El hepatocarcinoma no se origina en cualquier hígado, se origina sí o sí en hígados con enfermedad hepática. Menos del 5% se pueden originar en hígados previamente sanos. La gran mayoría de los hepatocarcinomas son cánceres hepáticos primarios que se originan en hígados enfermos, sea por hepatitis B, por hepatitis C, por hemocromatosis, por anabólicos de esteroides, por alcohol. Cualquiera sea la causa de la enfermedad hepática puede desarrollar, cuando el hígado está enfermo, un cáncer hepático. El problema es que es un cáncer silencioso y que cuando da síntomas la sobrevida de los pacientes es bajísima y es mala. Por lo cual lo ideal es tratar de detectarlo rápidamente. Muchas veces hemos escuchado hablar de los nódulos hepáticos, cuando uno dice, no, si tenés un nódulo hepático, lo más probable es que sea algo bueno, que sea un angioma, que sea un linfoma, que sea un adenoma, pero en el cirrótico no. El tipo que tiene ya de base el hígado enfermo, detectar por ecografía un nódulo nos tiene que hacer sospechar como primer diagnóstico que sea un cáncer hepático, ¿sí? Como criterios diagnósticos, a diferencia de los cánceres de otras localizaciones, podemos diagnosticarlos por imágenes y este cáncer se puede detectar y se puede diagnosticar como una lesión focal, ¿sí? Mayor a 2 centímetros con una hipervascularización. Significa que tiene una alta vascularización arterial y la podemos detectar por imagen. Espero que les voy a mostrar acá. Bien. En la tomografía dinámica, que es el criterio diagnóstico clásico del hepatocarcinoma, vamos a tener que en la etapa arterial precoz de la tomografía, el hepatocarcinoma va a captar contraste y lo va a lavar en la fase venosa, ¿sí? Lo que vemos ahí es un estudio tomográfico. Esto es una pavada, pero lo pueden entender fácilmente. Esta tomografía tiene contraste en la arteria aorta y el hígado está color gris oscuro, salvo 3 nódulos que están gris claro. Esos nódulos gris claro captaron contraste en fase arterial, ¿sí? El flujo sanguíneo del hígado viene casi 25% del parénquima hepático recibe flujo por la arteria hepática y el 75% restante lo recibe en la vena porta. Por eso, cuando el paciente, hacemos la primera fase que es la arterial y se tiñeron las 3 nodulitos, cuando le llega el resto de la sangre del parénquima hepático por la vena porta, estos nódulos ya lavaron el contraste, ¿sí? Entonces, tenemos esto que es muy característico y tiene una altísima especificidad para detectar hepatocarcinoma, y esta tomografía te dice que si el nódulo se llenó de contraste en la fase arterial y se lavó de contraste en la fase tardía y el hígado de base es un hígado cirrótico, miren que eso tiene algo de ascites alrededor del hígado, esto es diagnóstico de cáncer hepático, no necesitas biopsia, no necesitas ningún otro método de diagnóstico. Finalmente vamos a decir que bueno, el hepatocarcinoma tiene múltiples tratamientos. De acuerdo al estadio de la enfermedad y a las características del paciente podemos hacer tratamientos curativos como son la ablación por radiofrecuencia, la resección quirúrgica o el trasplante hepático. Tenemos tratamientos intermedios que no van a curar pero prolongar la sobrevida del paciente como son la quimioembolización o la radioembolización. Y finalmente vamos a tener tratamientos quimiosistémicos terápicos cuando el cáncer sale del hígado y hay diseminación fuera del hígado como son el sorafenib o el regorafenib. Bueno, ¿cómo medimos el pronóstico? Esto es importante, o sea, tenemos un paciente cirrótico delante nuestro. ¿Qué tanta chance tiene ese paciente de estar muerto al año? Bueno, hay una estadificación bastante sencilla que nos puede permitir saber en nuestra cabeza qué tanto tenemos que estar arriba de ese paciente y qué tanta chance de morirse va a tener. Si el paciente no tiene varices ni tiene ascitis, tiene 1% de mortalidad al año. O sea, a esos pacientes les va a ir bien, son los compensados, estadio 1. Ya cuando el paciente tiene varices y no tiene ascitis, aunque no haya sangrado, ya se le encontraron las varices por endoscopía, y no tiene ascitis y nunca sangraron, ya tiene 3,4% de mortalidad anual. Ahora, el tipo que desarrolló ascitis y tiene varices, por más de que no haya sangrado, tiene 20% de chance de estar muerto al año. Esto es más mortalidad que la enfermedad cardiovascular, lo que pasa es que no tiene propaganda. Por último, el tipo que sangró, o sea, que tiene ascitis en el ingreso hospitalario, hizo un sangrado varicial, la mortalidad del año, 60%. Entonces, saber que los pacientes que tienen un estadio 3 y un estadio 4 tienen altísima chance de morirse al año, y son los que vamos a llamar, según esta estadificación, la cirrosis descompensada,
y lo que vamos a tratar de rescatar rápidamente para entrar en lista de espera de trasplante. Otra forma de medir el pronóstico de los pacientes es un score muy conocido que se llama el Child-Pugh. El score de Child tiene tres clases, el clase 1, clase 2 y clase 3, y mide parámetros como la bilirrubina, la albúmina, si tiene o no tiene ascitis, si tiene o no encefalopatía y el RIM. Saber que de acuerdo a los puntos que vos sumás con el Child, si tenés hasta 6 puntos tenés 10% de mortalidad en el año, ya si tenés un Child B tenés 31 y si tenés un Child C tenés 76% de chance de estar muerto en el año. Por lo cual este score también nos sirve porque nosotros, si en el año tenemos un paciente que tiene 30% de chances de morirse, ya un Child B o un Child C van a ser candidatos a ser trasplantados. Por último hay un score que quiero que conozcan que se llama el score de Mel. Es un puntaje que va del 6 al 40, que se hace con calculadora, esto no lo hacemos a mano ni suerte, pero se hace con tres parámetros, que es la creatinina, la bilirrubina y el RIM, y este puntaje nos permite conocer la chance de mortalidad del paciente. Se hizo un trabajo en el cual se vio que la probabilidad de mortalidad de los pacientes en el corto plazo, no al año, a los 3 meses, era directamente proporcional a este puntaje de Mel. ¿Qué quiere decir? Cuanto más sube el puntaje, más chance de morirte a los 3 meses, y esto nos sirve a nosotros para categorizar pacientes en lista de espera. Quiere decir que si vos tenés un puntaje que estamos acá en el 15 y vos tenés más o menos 30% de mortalidad en los 3 meses, tenés que estar en lista de espera, porque eso si te va a pasar, ya tenés más chances de morirte por eso que de la enfermedad hepática misma, ¿sí? Entonces, cuanto más va subiendo el puntaje, llega hasta 40, más chances de estar muerto a los 3 meses. Esto nos sirve para medir pronóstico. Lo bueno de este puntaje es que es dinámico, que no es subjetivo, son 3 variables de laboratorio, y que nos sirve para categorizar pacientes en lista. Estos scores, ¿para qué los usamos? Sobre todo para determinar qué paciente necesita trasplantarse. Hablamos antes de las descompensaciones de la cirrosis. Cualquier paciente que tuvo ascitis, que tiene un sangrado varicial, que tiene encefalopatía, necesita por lo menos estar evaluado en un centro de trasplante. Y en los scores, si nosotros tenemos al paciente enfrente con un laboratorio y podemos calcular el Child y nos da más de 7, o el MEL y nos da más de 14, son pacientes que se van a beneficiar con trasplante. ¿A qué pacientes deberíamos trasplantar? Son pacientes en los cuales el trasplante puede curar la enfermedad o puede prolongar la sobrevida, que el paciente pueda técnicamente ser pasible de ser trasplantado. Eso ven sobre todo los cirujanos, que la vena porta y la arteria hepática sea realmente pasible de ser suturada para cambiar el hígado, que el paciente desee trasplantarse. En nuestro medio no es menor este tema porque realmente hay mucho desconocimiento de las bondades del trasplante, y también porque socialmente el paciente debe tener la compliance para poder después seguir la vida del trasplantado, y después que sea el momento adecuado en base a la evolución de la enfermedad. A veces conocemos un paciente que está muy descompensado y llegamos muy tarde, por eso el paciente no va a servir el trasplante. Sobre todo lo que tenemos como parámetro rígido es que la sobrevida del paciente sea menor al 90% al año sin el trasplante. Si ese paciente tiene 10% de mortalidad al año, si tiene más de eso ya va a tener un beneficio con el trasplante. Entonces, ¿qué pacientes van a tener una sobrevida menor al 90% al año sin trasplante? Lo que dijimos antes: los que tuvieron ascitis, ictericia, encefalopatía, los que sangraron y son Child B o C, los que tienen un síndrome hepatopulmonar, un hepatocarcinoma, o los que tuvieron ciertos tipos de infecciones, como hablamos de la peritonitis bacteriana. Y respecto de los puntajes, el Child y el MEL. Bueno, por último, un mensaje para recordar que la cirrosis es silenciosa durante años. Cuando empieza a dar síntomas y hablamos de estas complicaciones de la cirrosis, que les fui un poco nombrando el menú de las complicaciones de la cirrosis, ahí ya llegamos tarde. Ahí realmente tenemos mucho trabajo por hacer porque los pacientes tienen 2 años de sobrevida. Tenemos que evaluarlos rápidamente, ponerlos en lista de espera. La realidad actual del trasplante en Argentina es bastante nefasta porque cada 10 pacientes que ponemos en lista, solo 3 logran el trasplante. Y la cirrosis es silenciosa durante años, por lo cual idealmente uno tendría que detectar a estos pacientes a tiempo, ponernos en un plan de tratamiento adecuado para evitar la progresión a la descompensación. Muchas gracias por su atención.